Quisiera pedirles por favor que podamos abrir nuestras Biblias y alistar también los que apuntamos, los que apuntan. Marcos capítulo 8. Yo tengo aquí la versión, la Biblia de las Américas. Marcos capítulo 8, desde el versículo 27. Dice la palabra del Señor en Marcos 8, 27. Gracias, hermano. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. ¿Estamos allí, hermanos? Versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia para nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti, un año más, vulnerables, necesitados, pero a la vez completamente dispuestos a seguir entendiendo como discípulos de Cristo, el siervo sufriente en el Evangelio de Marcos, que seguramente necesitamos hoy escuchar las mismas palabras con las que Pablo animó a los discípulos en Hechos 14. Permanezcan en fe, y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Damos gloria a ti, Señor. Amén y amén. Hermanos, este mensaje tiene un título y es una pregunta. Es la siguiente: ¿y tú qué tienes en mente? ¿Y tú qué tienes en mente? Hoy vamos a iniciar un estudio muy interesante que ya les habíamos prometido, y estamos sumergiéndonos en las Escrituras, en el Evangelio según Marcos. Recordemos algo muy importante, y es que la Biblia solamente habla de un evangelio, el Evangelio de Cristo. Pero el Nuevo Testamento nos muestra 4 perspectivas del Evangelio de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No quiere decir que sean 4 evangelios distintos, es uno solo, pero 4 perspectivas. El año pasado estuvimos estudiando Mateo, ¿verdad? Disfrutamos poder saborear cada uno de los 28 capítulos, y ahora entramos en nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Marcos, hermanos, es el evangelio más corto en extensión, solamente tiene 16 capítulos. Al parecer, el escritor quiere narrar los hechos de una forma muy concreta. Él desea mostrar de forma muy precisa algunos rasgos del carácter de Jesús. Y si ustedes me acompañan ahí con sus Biblias a Marcos capítulo 1, en el versículo 1 encontramos una declaración maravillosa con la que comenzamos nuestro estudio de todo este año, seguramente en el Evangelio de Marcos y posiblemente en las cartas de Pedro también. Dice Marcos 1:1: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es una afirmación que está haciendo Marcos iniciando su escrito. Y lo que quiere hacer, hermanos, para sus lectores, los romanos en ese tiempo, pero nosotros hoy,
es que va a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos es mencionado por primera vez por su nombre, y no busquen estos pasajes, yo los voy a ir leyendo. Más adelante vamos a estar recorriendo el libro y les pido que tengan sus Biblias listas, pero solamente esto es algunas particularidades, características de este evangelio y de su escritor. Marcos es mencionado por primera vez por su nombre en Hechos 12:12. Recordemos que Hechos capítulo 12 nos cuenta en el primer siglo cómo la iglesia fue perseguida y Herodes Agripa mató a Jacobo a espada, pero también encarceló a Pedro. Y Hechos 12 cuenta cómo Pedro sale de la cárcel porque el Señor envía un ángel que lo guía hasta las afueras y llega a la casa de una persona llamada María, donde estaba la iglesia orando. Dice Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, está hablando de Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, allí en Jerusalén había una casa de una mujer llamada María, al parecer era viuda y era la mamá de Marcos, por lo que era una casa muy conocida. Allí la iglesia se reunía a orar en la casa de Marcos en Hechos capítulo 12. Vemos también ahí mismo en Hechos 12, versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Se está refiriendo al mismo Marcos que acabamos de leer en el versículo 12. Y pues aquí ya está hablando más específicamente de los viajes de Pablo en el libro de los Hechos. Dice también Hechos 13:5, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Podemos notar que en algunas ocasiones en las escrituras a este hombre se le llama Marcos y en otros lugares se le llama Juan. Hechos capítulo 15, algo ocurrió ahí en Hechos capítulo 15, hubo un altercado entre Pablo y Bernabé debido a Marcos. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Al parecer Marcos había tenido una experiencia con Pablo y Bernabé en un primer viaje misionero y después se había apartado de ellos. Después entonces Pablo dice, no lo llevemos porque nos abandonó, nos dejó a mitad de camino. Entonces parece que es un poco inmaduro, no lo tomemos en cuenta para este viaje. Y ahí se tomó la decisión de que Pablo saliera con Silas y Bernabé con Marcos. Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10, nos ayuda a entender y afirma que este Marcos, Juan Marcos o Juan, como lo narran diversos textos en el Nuevo Testamento, era el sobrino de Bernabé, aquel que viajó tanto con Pablo en sus viajes misioneros. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. En Filemón, versículo 24, Pablo también está hablando y nombra a Marcos y dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué quiere decir para este punto, hermanos, en Colosenses y en Filemón? Que ya había pasado el momento de la dificultad y que seguramente ya se habían reconciliado Pablo y Marcos por este problema que había habido con estos viajes. Es decir, hubo el problema, pero
después hubo una reconciliación, volvieron a trabajar juntos y tanto en Colosenses como en Filemón, Pablo lo nombra como su colaborador. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Y le dice a continuación, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Interesante, hermanos. ¿Cuál era la perspectiva de Pablo después de la dificultad que habían tenido de esta persona? De Marcos, el sobrino de Bernabé, hijo de María, en cuya casa en Jerusalén se reunía la iglesia a orar en los tiempos de persecución. Estamos hablando de Marcos o de Juan en otros textos, o de Juan Marcos, también es llamado. Es interesante, hermanos, que esta persona, Marcos, no fue de los 12 que el Señor eligió y que nos muestra en los evangelios, pero la historia y las escrituras sugieren que fue discípulo de Pedro. Eso lo vemos en Primera de Pedro 5:13. Dice Primera de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, está hablando Pedro, os saluden. Al parecer, por lo que nos dice la escritura y nos cuenta también la historia, Marcos fue muy cercano a Pedro. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Algunos padres de la iglesia como Ireneo, Papías, Clemente, ya en el siglo II, confirmaron la autoría de Marcos para este evangelio y varios estudios afirman que fue Pedro quien narró los hechos a Marcos, aproximadamente entre el 64 y 68 después de Cristo. Según la tradición, hermanos, según lo que nos cuenta la historia, este fue el primer evangelio que se escribió. Es el más corto, es el más rápido, solamente 16 capítulos, pero al parecer fue el primero. Y también al parecer Mateo, Lucas tomaron información, datos de Marcos para escribir sus evangelios. Como les decía, Marcos escribió este evangelio en Roma para lectores romanos, y esto lo sabemos porque Marcos en su evangelio, en lo que vamos a estar estudiando, explica las costumbres judías, traduce las expresiones arameas y nombra miembros de la iglesia en Roma. Eso es muy interesante, mis hermanos. En Marcos 15:21 nosotros encontramos algo que Marcos está narrando respecto a la crucifixión de Jesús, su camino al monte del Calvario, y dice allí en Marcos 15:21, él le está diciendo a los romanos, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Si recuerdan ese momento, Jesús va con la cruz, toman a un hombre llamado Simón y lo obligan a que le ayude a llevar la cruz. Este hombre, Simón de Cirene, era padre de dos personas que vemos después en el libro de los Hechos, de dos hombres llamados Alejandro y Rufo. Seguramente los romanos no conocían a Simón. Esos hechos en la crucifixión fueron en Jerusalén. Pero Rufo era miembro de la iglesia en Roma. Entonces a Rufo sí lo conocían. Por eso Marcos les está diciendo, lo que les quiero contar es que hubo un hombre llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo y lo obligaron a que llevase la cruz. Algo muy interesante, hermanos, Ireneo, un padre de la iglesia, contaba en el siglo II que Marcos escribió este resumen, porque podríamos llamarlo un resumen, solo 16 capítulos, del evangelio en respuesta a una petición angustiosa de los romanos, de la iglesia en Roma, y era la siguiente: queremos tener el evangelio que hemos escuchado por escrito porque queremos repasarlo una y otra vez. Esta era la petición de la iglesia en Roma. Queremos tener el evangelio que hemos escuchado por escrito porque queremos repasarlo una y otra vez. Eso es lo que queremos hacer este año, hermanos, en Torrefuerte con el evangelio de Marcos. Marcos es el evangelio que presenta a Jesús como el siervo del Señor. Eso
tiene que ver obviamente con las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el profeta Zacarías en el capítulo 3, versículo 8, para que lo anoten y lo lean en casa, también está hablando respecto al siervo de Jehová. Dice Zacarías 3:8: Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Acabamos de leer Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sí recuerdan que Mateo arranca con una genealogía? La genealogía de Jesús. La última vez que estuvimos estudiando eso fue con Eniver y Moni, respecto a la genealogía de Jesús. Claro, Mateo quiere presentar al Señor Jesús como rey, como parte de un linaje real, pero Marcos quiere presentar al Señor Jesús como siervo. Y esa es la razón por la cual no arranca por una genealogía como Mateo. ¿Quién puede estar interesado en la genealogía de un siervo? Y más, como eran vistos los siervos, los esclavos en ese tiempo. ¿Quién se interesa en lo que un siervo tenga que decir? Nadie, ¿verdad? Esa es la razón por la cual este es un evangelio no tanto de discursos, no tanto de palabras, sino más de obras. El evangelio de Marcos tiene un enfoque en el hacer, en los milagros. Del capítulo 1 al capítulo 8 encontramos aproximadamente 19 milagros, hermanos, que hizo el Señor. Y en nuestro estudio vamos a estar hablando sobre los milagros. Nosotros somos una iglesia, una comunidad que cree en un Dios que hace milagros. Todos los días podríamos contar milagros que el Señor hace en nuestras vidas, y Marcos está lleno de milagros del Señor Jesús. Es un evangelio de acción, no tanto de discursos como en Mateo. Vimos el sermón de la montaña, vimos algunos otros sermones comparativos, pero aquí vemos más acción, más la obra del Señor. Por ejemplo, otra particularidad de Marcos es que hay mucha actividad demoníaca. Vamos a encontrar, y va a ser interesante estudiar la actividad espiritual, los demonios. Y yo sé que nos vamos a sorprender, porque muchas veces Marcos repite: los demonios sabían quién era él. Los demonios se rendían ante él cuando le veían. De ahí viene un estudio que habla acerca de, muchas veces podemos ver por las escrituras que los mismos demonios conocen más la palabra de Dios que nosotros. Y actúan en consecuencia, y lo vamos a estar estudiando. Eso es muy interesante. Hermanos, Marcos es el evangelio del siervo sufriente del Señor. Yo sé que hace 8 días hablamos sobre el sufrimiento, y yo le dije al Señor: bueno, hablemos este domingo de pronto sobre algo diferente al sufrimiento. Pero cuando me encuentro con Marcos, resulta que Marcos narra, cuenta los hechos de Jesús como el siervo sufriente del Señor. Isaías 53, versículos 1 al 11, para que lo lean en casa. El profeta Isaías está hablando de Jesús, está hablando del siervo sufriente, y dice palabras refiriéndose a Cristo como despreciado, desechado, experimentado en aflicción, azotado, herido por nuestro pecado, molido por nuestra iniquidad, afligido, oprimido, pero finalmente exaltado como Señor por sobre todo. Lo interesante, hermanos, es que hablando de Marcos y de su presentación de Cristo como el siervo sufriente, nosotros queremos ser seguidores, ¿verdad? Aprendices, discípulos de Jesús. Pero
Cuando nos preguntan, obviamente no queremos vivir dificultades y sufrimientos. Reflexionemos en eso. Hermanos, tal vez esta reflexión, tal vez este mensaje, y tú, ¿qué tienes en mente?, pueda ser una continuación del mensaje de Sebas hace 8 días. Me impactó cuando él decía: puedes ir a otra iglesia si tú quieres, hermano, donde te digan que no vas a sufrir, y así te lo digan una y mil veces, vamos a sufrir mientras estemos aquí en esta tierra. ¿Qué es mejor? ¿Decepcionarnos cuando enfrentemos la dificultad y culpar a Dios porque nos presentaron a un Dios equivocado, falso, que nos estaba diciendo que no íbamos a sufrir, que íbamos a ir avanzando, creciendo, sanando, teniendo más posesiones, siendo mejores cada día? ¿Qué es mejor? ¿Decepcionarnos cuando enfrentemos la dificultad y culpar a Dios, o entender que así como para nuestro maestro el sufrimiento hace parte? Hermanos, el sufrimiento hace parte, no se puede separar de la vida cristiana. Bueno, de la vida cristiana verdadera, porque hay muchos allí afuera que desafortunadamente están viviendo una vida cristiana falsa, creyendo que la promesa de Dios es que no vamos a tener dificultades, ni problemas, ni cargas en esta tierra. ¿No es mejor entender que así como para nuestro maestro el sufrimiento hace parte, no se puede separar de la vida cristiana, pero lo enfrentamos sabiendo que a través de él hay un propósito y una esperanza eterna? Eso es mucho mejor, hermanos. Es mucho mejor. Yo no estoy tan interesado en tener un maestro que me prometa que voy a tener carro, casa, beca, salud eternamente en esta tierra, porque dicen las escrituras que sería digno de conmiseración si pensara de esta forma. Seguramente vamos a recibir bendiciones, ya las hemos recibido, pero también vamos a enfrentar dificultades, y nuestra esperanza está puesta en la eternidad, no en esta tierra. Solamente quería que reflexionáramos, hermanos, más específicamente allí, iniciando hoy nuestro estudio del Evangelio de Marcos, en que hay un patrón, un hecho recurrente en estos 16 capítulos, y es que Jesús sufre a causa de la fe, a causa de hacer la voluntad del Padre. Y seguramente, si somos verdaderos creyentes, vamos o ya estamos viviendo lo mismo: sufrimiento, persecución por causa de la fe. Vamos a ir mirando rápidamente, antes de concluir en esta mañana, unos versículos, pero vamos a colocar por un momento un mapa pequeño que teníamos. Hermanos, como todos los evangelios, nosotros encontramos que el evangelio de Marcos se desarrolla aquí, en la Palestina del siglo I. Y varias veces hemos estudiado, miren, allá está el mar Mediterráneo. Esta sección verde oscura es Judea, donde está Jerusalén. La sección central es Samaria, por donde pasó Jesús, Juan capítulo 4. Y la sección de más arriba, color rosado, es Galilea. Ahí es donde está Capernaum, está Magdala, está Caná. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Nazaret también. Y es interesante, hermanos, que en Marcos encontramos 3 momentos en estos 16 capítulos. El primer momento se desarrolla allí en Galilea, en la parte superior. El segundo momento se desarrolla, y vamos a estarlo estudiando, en el camino, en toda esta región, en el camino. Y finalmente el Señor entra para el momento de su aprehensión, su crucifixión y su resurrección
aquí a la parte baja, a Judea, en Jerusalén. Este es el contexto geográfico en el cual nos estamos moviendo en nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Pero no perdamos el foco. Estamos hablando de un Jesús en Marcos, el siervo sufriente del Señor, que padece a causa de la fe, a causa de hacer la voluntad de Dios. Y quiero que con sus Biblias me acompañen a leer rápidamente estos versículos. Dice allí en Marcos 2, versículo 16. Vemos también mucha confrontación, precisamente por eso es el sufrimiento a causa de la fe. Dice Marcos 2:16, al ver los escribas de los fariseos que él, refiriéndose a Jesús, comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, y Jesús sufrió a causa de esto. No me vengan con el cuento de que Jesús solamente se sentaba a comer con gente arrepentida. Es absolutamente claro el texto que se sentaba a comer con pecadores, con los peores pecadores. Obviamente, porque quería llamarlos al arrepentimiento. Obviamente, porque quería llamarlos al arrepentimiento. Y sufrió a causa de esto, porque los religiosos lo estaban acusando. ¿Por qué se sienta a comer con pecadores? Marcos 3, 20 al 22, ahí vamos unas hojas más adelante. Dice la palabra del Señor. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, le dijeron que estaba endemoniado. Y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Sufrimiento a causa de la fe. Capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, estamos despiertos. 4:16 dice, y de igual manera, estas son palabras de Jesús explicando una parábola, estos, y es más específicamente la parábola del sembrador, en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. El Señor lo está diciendo claramente ahí. Vamos a sufrir persecución, aflicción por causa de la palabra. Capítulo 5, versículo 17. Cuando el Señor se encuentra con un endemoniado allí en Gadara. Las personas que están alrededor ven este acontecimiento y en Marcos 5:17 dice que comenzaron a decirle al Señor, vete, no queremos verte, porque estaban aterrados por esta escena que habían visto de la liberación del endemoniado gadareno. Capítulo 5, versículo 40. Que dice también una confrontación con personas, después muy seguramente familiares de Jairo, un oficial de la sinagoga. Dice las escrituras que los que estaban alrededor se burlaban de él, persecución a causa de la fe. Capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, cuando llegó el día de reposo, hablando de Jesús, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos le escuchaban, se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Ahí mismo en el 6, versículo 11, le dice el Señor a sus discípulos enviándolos, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen al salir de allí,
sacudid el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Les está advirtiendo, ustedes van a ir a muchos lugares y los van a rechazar a causa de su fe. Puede ser que ya nos esté pasando, hermanos. A mí ya me ha pasado. Versículos 27 al 29 del capítulo 6 dice también algo muy interesante. Ahí está hablando de la muerte de Juan el Bautista, cómo Herodes mandó decapitar a Juan a causa de una petición de la hija de Herodías, porque Juan estaba denunciando el pecado. Y dice ahí lo que hizo Herodes 6:27, y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja. Juan, por ejemplo, también persecución a causa de la fe. Capítulo 8, pasemos ahí con sus Biblias. Versículo 11. Una confrontación más con los fariseos. Dice: entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, refiriéndose a Jesús, buscando de él una señal del cielo. ¿Para qué? Para ponerle a prueba. Lo estaban persiguiendo, él estaba sufriendo, hermanos, por estar haciendo la voluntad del Padre. Y donde estamos ubicados, que vamos a leer una vez más en un momento, capítulo 8, versículos 31 al 33, aquí vemos un punto de quiebre en el Evangelio, porque el Señor les empieza a revelar su propósito, lo que va a pasar, que tiene que empezar a padecer, que ha sufrido y va a tener que sufrir aún más a causa de su fe. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre si tú eres el prometido, tú eres el ungido? ¿Cómo? No digas que vas a padecer y vas a morir. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo recibiría Pedro esas palabras, hermano? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Capítulo 9, versículo 12, hermanos. Dice: y él les dijo, está hablando también de sus discípulos: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Y en el versículo siguiente les dice: Elías también sufrió, porque ustedes le hicieron lo que quisieron. Capítulo 10, versículos 32 al 34. ¿Están conmigo, hermanos? Dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Versículo 38, hermanos, de Juan capítulo 10, dice también: oh, este es tremendo, una conversación con Juan y Jacobo, que le piden al Señor: permítenos en tu gloria sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor les dice en el 38 del capítulo 10: pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Hermanos, por el contexto seguramente Jesús no les estaba hablando del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, porque el Señor Jesús, 100% Dios, 100% hombre, sin pecado, está diciendo aquí que va a ser bautizado con un bautismo en el versículo 38. Y cuando nosotros analizamos el contexto literario, lo que ocurre antes, lo que ocurre después, seguramente, y ellos también seguramente no lo habían comprendido hasta ese momento, el Señor le estaba hablando
de que iba a ser, si recuerdan lo que significa la palabra bautismo, sumergir, de que iba a ser sumergido en el sufrimiento y que ellos también iban a experimentar esa inmersión en el sufrimiento a causa de la fe. Por eso es que les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. De acuerdo, así es, Will, gracias. Hermanos, la vida de los discípulos y la forma como ellos terminaron sus días no fue algo fácil. Por eso hemos venido hablando del sufrimiento y de Marcos presentando a Cristo como el siervo sufriente. Más adelante en los capítulos 11, 12, 14, 15, ustedes van a poder encontrar, voy a dejarlo ahí para que ustedes sigan leyendo en casa, pero ustedes van a poder encontrar que llega el momento de la crucifixión del Señor, de ser sumergido, bautizado en el sufrimiento. Y lo que narra Marcos es que fue lo mismo que otros evangelistas: escupido, abofeteado, burlado, azotado. Regresemos por un momento a Marcos capítulo 8, versículo 31. Y no olviden esto, hermanos, cuando lleguemos a esa parte. En Marcos capítulo 8, desde el 27 hasta el 33, es un punto de quiebre en el Evangelio. El Señor Jesús les había dicho de ahí para atrás a sus discípulos y a aquellos que liberó, a los endemoniados, a los enfermos: no digan a nadie quién hizo esto por ustedes. Pero a partir del 8:27 Él les empieza a decir a sus discípulos: yo soy, pero yo soy el Hijo de Dios, yo soy el escogido de Dios, pero voy a tener que sufrir, voy a tener que padecer, voy a ser rechazado, voy a ser muerto, porque esto hace parte del propósito eterno de Dios. Que entre a escuchar la conclusión. Bueno, dice en el versículo 31, y comenzó en Marcos capítulo 8 a enseñarles que el Hijo del Hombre, ¿están conmigo ahí, hermanos?, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y yo te pregunto hoy, ¿y tú qué tienes en mente? ¿Las cosas de Dios o las cosas de los hombres? Pedro declaró en Cesarea de Filipo, hermanos, como estamos leyendo, que Jesús era el Cristo. El texto nos dice claramente que fue una revelación de Dios por los comentarios de otros evangelistas. Pero Pedro no había entendido esta declaración que expresó correctamente. Por eso después reprende a Jesús y le dice: ¿cómo se te ocurre que nos estás diciendo que vas a sufrir y vas a morir? En otras palabras, ¿cómo así que vas a morir si tú eres el que Dios ha elegido para liberarnos de la opresión del Imperio Romano? Hermanos, Pedro y los discípulos no entendían hasta ese momento la necesidad del sufrimiento de Jesús para traer libertad del pecado y reconciliación con el Padre. Ellos veían a Jesús como el ungido, como el elegido, pero el elegido para liberarlos de sus dificultades sobre esta tierra, de la opresión del Imperio Romano, del pago de los impuestos, de las burlas seguramente
de los romanos también, del contexto en el que estaban viviendo. Muchas veces, así como los discípulos, tenemos la expectativa de un Salvador de nuestras dificultades y obstáculos en esta tierra, pero no de un Salvador siervo cuyo dolor era necesario para el cumplimiento de un propósito eterno. Concluyamos el versículo 34 teniendo esta pregunta en nuestro corazón: ¿qué tenemos hoy en mente? ¿Cuál es nuestra expectativa de este siervo sufriente de Marcos, de este Jesús de Marcos? Porque en Mateo estudiamos a Jesús como rey, estudiamos al rey glorioso. Y aquí vamos a empezar a estudiar, claro, a Dios mismo, pero al siervo sufriente. Entre otras cosas, Marcos 10:45 es un texto clave en nuestro estudio, porque Marcos dice respecto a Jesús que Él no vino a esta tierra para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Él es el siervo allí en Marcos. Estamos allí en Marcos 8, 31 al 33, hermanos, y el versículo 34 inicia con una condicional expresada por Jesús para aquel que quiere ser un verdadero discípulo. Leamos el 34, dice acá: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Hermanos, un verdadero creyente, un verdadero discípulo es alguien que camina con una cruz en su espalda. Voy a volverlo a decir. Un verdadero discípulo es alguien que camina con una cruz en su espalda. No lo estoy diciendo yo. Versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Un complejo de mártir? Estar todo el tiempo en nuestro caminar cristiano diciendo: pobrecito yo, todo lo que me toca sufrir. No, esto no es lo que significa. Negarme a mí mismo y tomar mi cruz es decidir renunciar a la expectativa de ganar el mundo. Negarme a mí mismo y tomar mi cruz es decidir renunciar a la expectativa de ganar el mundo. Es renunciar a confiar en mí mismo. Es aceptar ser partícipe del sufrimiento a causa del nombre de Cristo y considerarme afortunado y gozoso cuando atravieso diversas pruebas, como dijo también Santiago. Porque mi fe está creciendo al ser probada. Es una perspectiva diferente. Decir: no quiero más estas pruebas porque ya no aguanto más, estoy desesperado, me quiero morir. A decir: sí, Señor, vengo y me presento ante ti como los salmistas, afligido, triste, me siento desolado, no quiero continuar. Pero yo sé que tú estás conmigo, que tú me llevas de tu mano y te agradezco por estas pruebas, porque mi fe está siendo probada y estoy creciendo en el proceso. Y la prueba de mi fe produce paciencia, y cuando estoy en la prueba tengo una esperanza, dice Pablo en Romanos.
Y esa esperanza no es una esperanza en esta tierra, no es una esperanza de un carro o de un mejor título o de una casa, no es una esperanza de tener la casa con la mejor vista a las montañas en este mundo. Es una esperanza mucho mayor, es una esperanza superior, es una esperanza en la eternidad, en encontrarme con mi Salvador un día cuando deje mi cuerpo mortal. Y sigue diciendo Pablo allí en Romanos, y esta esperanza no avergüenza, hermanos. Necesitamos hoy decidir proclamar esta esperanza con el mayor orgullo ante quienes nos persiguen y nos critican y nos quieren hacer ver que ganar el mundo es la mejor opción y es la mejor apuesta. Esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por su Espíritu Santo que me fue dado. Aquí estamos, estudiando a Jesús, Dios mismo, el siervo sufriente para Marcos, pero el Dios glorioso que es exaltado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11, porque se humilló hasta lo más bajo por amor a nosotros. Aquí estamos estudiando a Jesús como siervo, estudiando a ese Jesús que nos está hoy invitando a participar de sus sufrimientos, pero a ver todas estas pruebas y todas estas cargas y todas estas luchas con otra perspectiva. Aquí voy, Señor, con mi cruz y siento el peso sobre mis hombros, pero voy detrás de ti porque tengo una esperanza y es verte cara a cara. ¿Tú qué tienes en mente cuando el Señor te confronta con el sufrimiento? ¿Le vas a decir al Señor, Señor, no, ni se te ocurra decirme que voy a sufrir? ¿Cuál fue la respuesta del Señor a Pedro y cuál es la respuesta del Señor a nosotros? No quiero escuchar esa respuesta, hermano. No quiero escuchar que el Señor me diga, tienes tu mente puesta en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Tú qué tienes en mente?